Bueno, bienvenidos a una nueva edición de estos webinars que estamos haciendo actualmente con Homax. En este caso tenemos el agrado de tener a un amigo de la casa, a Pablo Campos. Pablo es ingeniero de preventas para lo que es Hikvision, para toda la zona aquí de Valencia, de Levante, y nos ayuda mucho en el día a día. Así que Pablo, gracias por participar. Él va a estar haciendo una presentación en unos 3 minutos aproximadamente, 2 o 3 minutos. Vamos a dar unos minutos para que se termine de conectar el resto de los participantes. Luego de esa presentación vamos a dar lugar para que todos aquellos que tengan dudas o consultas la puedan hacer libremente, ya sea a través del chat, que yo le leeré las preguntas a Pablo, o a través de abriendo los micrófonos. Durante el transcurso de lo que es la presentación como tal, la idea es que cada uno de los participantes esté silenciado, así no interrumpimos a Pablo, sobre todo con ruidos externos, así él se puede concentrar. Y de nuevo, cualquier duda o consulta, luego de la presentación las vamos viendo. Pablo, se escucha todo bien, ¿no? Todo bien, muchas gracias Mariano por la introducción y por vuestro tiempo en el día de hoy. Por favor, un placer. Si querés, la verdad que podemos ir empezando, porque ya hay bastante gente conectada y vamos a ser respetuosos con aquellos que se conectaron a tiempo. Vale. Pues nada, comparto mi pantalla, creo que ya la podéis ver todos. Sí, se ve bien. Pues nada, si te parece, vamos empezando. Por favor. Y nada, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y con Homax. Hoy queríamos enseñaros un poco más acerca de la plataforma de Hik Central Professional, que es nuestra plataforma de gestión de vídeo. Esta plataforma de gestión de vídeo es nuestro software basado en licencias centralizado, ¿vale? Estamos hablando del Hik Central Professional. Y bueno, para nosotros es una herramienta muy útil en muchos proyectos. Ahora veremos algunos o todos los módulos, aunque sea de una manera rápida, porque Hik Central ha ido ampliándose mucho en los últimos años. Y ahora, a día de hoy, pues prácticamente cualquier dispositivo de Hikvision se puede integrar con el software de Hik Central. Para empezar, lo primero, ¿qué es Hik Central Professional? Bueno, lo que estábamos diciendo es un software de gestión, está basado en plataformas para Windows, esto es muy importante. Actualmente se comercializa bien bajo licencias de software o bien con un hardware más las licencias ya preinstaladas, podéis adquirirlo de las dos maneras. También ahora estamos haciendo una promoción en los últimos meses de la Workstation, que es un PC que es todo en uno, ya os viene con las licencias preinstaladas y podéis utilizarlo directamente, ya os viene todo en uno. Como os decía, Hik Central al final es nuestro software de centralización. Aquí veis en esta diapositiva que siempre me ha gustado mucho porque veis todos los dispositivos que somos capaces de integrar en Hik Central. Veis que en el centro Hik Central como software, luego veis los 3 clientes que tiene Hik Central, que es el Control Client, que sería el cliente pesado, el Web Client, que es el cliente web para configuración principalmente, y luego también tenéis un cliente móvil, una aplicación móvil para visualizar desde el móvil pues los operadores o cualquiera que quiera acceder a las imágenes o a alguna de las características de Hik Central, pues lo puede hacer también a través de dispositivos móviles. Además, las licencias de clientes son gratuitas, ¿vale? Hik Central está licenciado por dispositivo, no por cliente. Los clientes podéis instalarlo tantas veces como queráis y no tienen ninguna licencia. Las licencias son por dispositivo, como digo. Y aquí pues veis un poco todo, ¿no? Veis que hay un módulo de CCTV, un módulo de control de accesos, un módulo de parking, de alarma, de digital signal, de embarcado, el video wall, de almacenamiento. O sea que veis prácticamente los que conozcáis nuestro portfolio, pues veis que todos los dispositivos que tenemos hoy en día están aquí. Otra de las características principales de Hik Central es la aplicación modular. Al final nosotros Hik Central lo hacemos basado en módulos, dependiendo de vuestras necesidades o las necesidades de vuestros clientes. Si solo utilizáis un proyecto donde solo vais a utilizar la parte de CCTV, pues solo necesitáis licencias de CCTV. Si vais a hacer un proyecto donde está CCTV más el parking, pues solo necesitáis CCTV más parking y así de cualquier otra manera.
También otra de las características es la integración de terceros. Esto lo hacemos con OpenAPI y con Optimus, que ahora veremos un poquito más adelante. Pero sobre todo quiero que os quedéis con eso, con que es una arquitectura modular. Dependiendo del módulo que necesitéis, pues simplemente adquirís las licencias que sean necesarias. Otra de las cosas que ha mejorado mucho Higg Central últimamente es en la escalabilidad. Antiguamente hacía falta muchos recursos para poder utilizar Higg Central, cada vez se necesitan menos y eso hace que podamos entrar incluso en proyectos muy sencillos, con pocos canales, con unos requisitos de hardware muy bajos, ¿vale? Y estáis viendo, por ejemplo, con un i3 de procesador y 8 GB, podríais hacer la gestión perfectamente de 32 canales de vídeo y 8 puertas, que ya sería una instalación pequeña o mediana. Con esto también nosotros podemos ir escalando poco a poco. Es otra de las ventajas de ir con una arquitectura modular. Podéis empezar con un proyecto de 50 cámaras y si en un futuro quieren ampliar hasta 100 cámaras, pues simplemente es añadir licencias y ya está. Mientras tengáis los recursos necesarios, pues es suficiente para poder gestionarlo. Y también comentaros aquí que, pues bueno, que últimamente, o Higg Central antiguamente siempre se asociaba a proyectos muy grandes o a proyectos medianos grandes, pero cada vez más utilizamos Higg Central en proyectos pequeños y sencillos. ¿Por qué? Porque hay módulos como por ejemplo el módulo de parking o el módulo de control de accesos que nos dan una serie de funcionalidades adicionales que no tenemos con el software gratuito, que es el 4200, e incluso en proyectos pequeños, yo he hecho muchos proyectos, por ejemplo, de parking con 2 cámaras de LPR y ya está. Y ahí Higg Central nos aporta una serie de beneficios comparado con el 4200 que nos da muchas más ventajas, ¿vale? O sea, que no tengáis en cuenta siempre que Higg Central lo asociéis a proyectos medianos o grandes, sino que ya hoy en día lo podemos utilizar en prácticamente cualquier instalación. Luego, bueno, como os decía, también tenemos la parte modular o de roles. Obviamente, al ser una arquitectura cliente-servidor, todos los permisos van asociados por usuario. Vosotros podéis definir roles y usuarios distintos y dependiendo del rol y del usuario, tener ciertos permisos para acceder a ciertas configuraciones o no. E incluso en las últimas versiones lo que hemos hecho ha sido que se han creado roles específicos, de manera que de manera automática o también de forma manual podéis crear roles que tengan acceso solo a la visualización que vosotros queráis e incluso tengan la visualización definida previamente, ¿vale? Un momento, por favor. Vale. Bueno, el panel de control configurable, luego la visualización de informes, también Higg Central nos da toda la parte de informes estadísticos, reportes, estado del sistema, etcétera. También lo veremos más adelante en la parte de mantenimiento. Y luego tenemos también una parte muy interesante de planimetría, donde la planimetría pues, nos permite dibujar los típicos planos donde vemos los distintos dispositivos, no solo las cámaras, sino también, por ejemplo, las puertas, los controles de acceso, las entradas de alarma, salidas de alarma, las centrales de intrusión, incluso relacionándolo con sistemas de terceros, nos da una serie de beneficios pues a nivel de la planimetría, de visualización del estado de nuestro sistema. Una de las partes más importantes que siempre me ha parecido de Higg Central y más interesante es el enlace entre distintos sistemas y es una de las ventajas que tenemos en Hikvision al utilizar todos los sistemas nuestros. Es el poder relacionar eventos y alarmas entre distintos sistemas. Por ejemplo, siempre suelo poner los mismos ejemplos, pero bueno, yo creo que son los que mejor se entienden. Hay un acceso a una puerta y alguien pasa la tarjeta y sale el típico acceso denegado. Nosotros podemos hacer que automáticamente la cámara registre ese evento, se ponga a grabar, pero podemos hacer muchas más cosas, no solo eso, que es muy típico y muchos otros sistemas lo tienen. También podemos relacionarlo, por ejemplo, con el sistema de intrusión y hacer que el sistema de intrusión active la sirena y que al mismo tiempo se gestione junto con el sistema de video wall y en el video wall nos cambie la escena para que se visualicen las cámaras asociadas o cercanas
a esa puerta y que al mismo tiempo el PTZ que hay en la entrada del edificio apunte automáticamente con un preset a la puerta donde se ha dado ese acceso denegado. Con lo cual, tenemos una serie de eventos y enlaces entre todos nuestros sistemas que nos permite visualizar y hacer un seguimiento de todas las alarmas de una manera mucho más eficaz y sencilla. Otro ejemplo muy típico pues, es el acceso con o el enlace con el LPR o con las visitas o con los vehículos. También podemos hacer, hay un módulo de visitas que ahora veremos, pues que las visitas tengan asociado un vehículo y que el módulo de LPR tenga el permiso de esa visita para que pueda acceder directamente por la barrera de la entrada al edificio sin necesidad de hacer ningún registro previo ni de hacer nada. Simplemente se le da de alta al vehículo como visita y ya automáticamente puede acceder y cuando la cámara de lectura de matrículas lo lea, pues podrá acceder automáticamente. Y otra característica en cuanto a eventos y alarmas que hemos añadido en las últimas versiones de HIT Central es la parte de alarmas combinadas o combinación lógica de alarmas. Aquí lo que podemos hacer es que podemos hacer combinaciones lógicas de tipo AND o tipo OR entre las distintas alarmas, de manera que solo tengamos una alarma si esa combinación lógica se cumple. Es decir, pues, por ejemplo, que solo salte la alarma si una persona cruza un cruce de línea de una cámara y luego el sistema de intrusión detecta a alguien en la zona 1 en menos de 30 segundos, por ejemplo. De manera que tenemos alarmas mucho más precisas, evitando las falsas alarmas. Y en la parte de integración de terceros, como decía, también es muy importante. Tenemos dos sistemas principalmente para integrar terceros. El primero es OpenAPI, es una API abierta a todos los instaladores y a todos los integradores, donde podemos enviar y recibir cierta información. El OpenAPI se utiliza sobre todo para comunicarnos con aplicaciones de terceros, donde queremos pues, recibir o enviar información hacia HIT Central. Y luego tenemos otro módulo que es el módulo Optimus. Este módulo es un módulo que hemos desarrollado desde Hikvision y que actualmente estamos haciendo desarrollos específicos para sistemas de terceros. En este caso es un poquito distinto al OpenAPI. Aquí lo que hacemos es integrar dispositivos de terceros dentro de HIT Central, como si fueran dispositivos de Hikvision. De manera que, por ejemplo, podéis tener el control de accesos de Paxton con sus lectores de tarjeta y con sus controladoras dentro de HIT Central y poder hacer acciones de enlace, como veíamos antes, como si fueran unos accesos de Hikvision. O lo mismo, una que hemos utilizado aquí mucho en España, en Iberia, es la Galaxy de Honeywell, donde también hemos podido integrarla, de manera que tenéis incluso la planimetría dentro de o los dispositivos dentro de la planimetría, mejor dicho, y podéis tener acceso a armado, desarmado, hacer acciones con las zonas, con los detectores, etcétera, directamente desde HIT Central. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito por encima cada uno de los módulos, porque veréis que hay muchos módulos y duraría mucho tiempo la presentación si entráramos en profundidad en cada uno de ellos, pero vamos a intentar ver los módulos principales de HIT Central de manera rápida, ¿vale? El primero y más común, que casi todos conoceréis, es el módulo de vídeo, donde obviamente pues tenemos toda la parte de visualización de las cámaras de Hikvision o cámaras de terceros. También HIT Central acepta cámaras a través de un BIF. También pues tenéis aquí, por ejemplo, el control de las cámaras Fisheye, que es un poquito mejor que el control que hay en el 4200. Podéis hacer PTZs virtuales, podéis hacer el de warping directamente sobre la imagen y abrir otra imagen con el otro de warping de la misma cámara. Otra opción muy interesante es el Visual Tracking, que esto no lo conoce mucha gente. Esto está incluido también en el módulo de vídeo básico y aquí lo que tenéis es que podéis hacer un enlace entre vuestras cámaras, un enlace lógico, esto hay que configurarlo la primera vez, donde podéis crear unos iconos virtuales, como estáis viendo en las imágenes, donde podéis hacer un seguimiento de una persona o de un vehículo por vuestra instalación de una manera muy sencilla, de manera que simplemente haciendo clic en la siguiente cámara, pues ya vais haciendo el seguimiento de la persona. Lo bueno que esto lo podéis hacer tanto en visualización en directo como en reproducción, ¿vale? O sea, no solo es en visualización en directo, también en reproducción lo podéis hacer. Y luego también otra cosa muy interesante es que podéis exportar el vídeo
como uno solo. Es decir, podéis hacer la unión de todo ese seguimiento como un solo vídeo, de manera que luego, por ejemplo, para exportarlo para la policía o cuerpos de seguridad del Estado, pues lo podéis mandar directamente y ya tenéis todo el enlace que habéis ido haciendo sin necesidad de utilizar ninguna herramienta ni ninguna utilidad de terceros, ¿vale? Y por último, en la parte de vídeo, otra característica que no conoce mucha gente son las búsquedas VCA. Realmente las búsquedas VCA las hacen los grabadores de Hikvision. Aquí lo que hacemos es utilizar la detección de movimiento para poder hacer una búsqueda rápida en una zona determinada de nuestra imagen y no tener que ir buscando imagen por imagen durante mucho tiempo, haciendo reproducción rápida, etcétera, sino que simplemente, como veis aquí, marcando una zona dentro de la imagen y marcándole una fecha y una hora, lo que os va a sacar es los resultados donde ha habido movimiento dentro de esa zona, con lo cual, pues como podéis imaginar, reducís muchísimo el tiempo de búsqueda a la hora de buscar algún vídeo en concreto o algún instante que os interese. Vale, también dentro de la parte de vídeo cae toda la parte de body cameras y dock station, que estos son las cámaras para cuerpos y fuerzas de seguridad, y luego también toda la parte de embarcado, que también tenemos cámaras específicas de embarcado, con geoposicionamiento, con localización a tiempo real, con reproducción a tiempo real, con descarga automática de grabaciones, etcétera. Todo eso también está dentro de HIC Central en el módulo de embarcado, ¿vale? También tenéis pues las típicas alarmas de cuando alguien sale de una zona o cuando alguien entra en una zona, etcétera. La parte de control de accesos, que es la segunda más utilizada después de la parte de vídeo, diría yo. Bueno, aquí hemos ido ampliando las capacidades, ahora podemos dar de alta en un solo servidor hasta 1024 puertas. Tenéis distintas funcionalidades. Para mí la parte más importante de control de accesos es sobre todo la parte de enlace con CCTV, de manera que podéis enlazar todas las puertas con hasta 2 cámaras directamente y todos los eventos que se generen dentro de HIC Central quedarán asociados a esas 2 cámaras, ¿vale? Una en teoría para la entrada y otra para la salida. Aquí veis, bueno, todos los tipos de credenciales que podéis hacer. Evidentemente esto depende del terminal o de la controladora que utilicéis y el lector, los niveles de acceso que se pueden crear, etcétera. Lo que os estaba contando al final, ¿no? Es la parte más importante para mí, que es la vinculación con la parte de vídeo. Aquí estáis viendo, por ejemplo, que tenemos un lector de reconocimiento facial asociado con una cámara que está apuntando a la entrada y cada vez que pasa una persona, como veis a la derecha, pues nos genera un evento que podemos ver en más detalle con el identificador de esa persona, etcétera, ¿vale? Todo eso, pues obviamente se queda guardado. También toda la parte de interfonía está integrada en HIC Central. En interfonía yo haría 2 diferencias. Una que sería utilizar HIC Central como sistema de gestión, donde podéis gestionar todos vuestros dispositivos de interfonía, pero las llamadas se hacen desde las Door Station a las Indoor Station, como habitualmente. Aquí la ventaja que os aporta HIC Central es que, por ejemplo, os permite gestionar todos los dispositivos y configurarlos de manera remota, y luego también que os permite, por ejemplo, mandar notificaciones a todas las Indoor Station. Esto, por ejemplo, para edificios de viviendas donde en un momento determinado queréis mandar un aviso o una publicidad o lo que sea, pues viene muy bien porque de una manera automatizada podéis mandar a todas las Indoor Station una información. Otro módulo muy interesante es el módulo de visitas. Tampoco lo conoce mucha gente, sobre todo para tema de edificios corporativos y todo eso. En este caso lo que utilizamos es el sistema de control de accesos de Hikvision, el mismo control de acceso que estábamos viendo antes, pero aquí añadimos la gestión de las visitas para poder gestionar esas visitas, incluso mandar automáticamente códigos QR por correo electrónico, ver el registro de las visitas, asociar las visitas a empleados, etcétera. También hay un módulo de control de presencia, es un módulo de presencia sencillo, ¿vale? Quizás para controles de presencia muy complejos no sea suficiente, pero para controles de presencia donde simplemente quieran tener una comprobación, crear algunos turnos y luego exportar esos registros, pues todo eso sí que lo podéis hacer desde HIC Central también.
Y uno de los módulos más importantes y más utilizados es el de gestión de vehículo. Aquí nosotros diferenciamos entre dos tipos, ¿vale? El de entrada y salida, que sería la licencia de LPR que tenéis normalmente, hay una licencia que es solo de LPR, y luego tenéis el parking, ¿vale? Que es otra licencia aparte y es un poquito distinto. El LPR al final es si queréis gestionar una barrera o si queréis visualizar y tener registro de los vehículos que pasan por una calle. En ese caso podéis utilizar la licencia del EPR y lo único que hará será eso, gestionaros los reportes, hacer los registros, que quede la grabación, etcétera, y en caso de tener una barrera, pues abrir la barrera con una lista negra o una lista blanca. ¿Qué nos aporta el parking? Bueno, el parking tiene dos modos de trabajo también. Uno que es con las cámaras de lectura de matrículas y ahí lo que nos aporta es el poder saber los aforos, ¿vale? Es la parte más importante. Luego también una serie de alarmas más específicas, etcétera. Y luego el parking también se usa en el guiado de parking, que son las típicas lucecitas verdes y rojas que veis en los parking, pero que en el caso de Hikvision lo utilizamos con cámaras, ¿vale? No con sensores, sino con cámaras. Y el guiado de parking, que es como lo llamamos nosotros, utiliza este sistema de parking de HikCentral, ¿vale? Aquí estáis viendo algunos de los modelos. También ahora podemos gestionar parkings exteriores y parkings interiores. Aquí estáis viendo, por ejemplo, cómo se ve la planimetría de un parking interior con el sistema de gestión de parking. Y luego, pues también dentro de este sistema hay un módulo muy interesante que es el Find My Car, que es el que se utiliza para que el propio usuario final pueda buscar sus matrículas, su matrícula y tener la ruta más rápida hasta donde ha aparcado el coche, ¿vale? También, como os decía, en las últimas versiones podemos tener también la opción de utilizar parkings exteriores para poder visualizar el estado de las plazas. Luego pasamos al módulo de Business Intelligence o los reportes de retail, donde tenemos varios modos de trabajo, tenemos varios tipos de reportes. Uno de los más usados es el sistema de aforo, el control de aforo. Dentro de HikCentral tenéis un módulo de control de aforo que nos permite saber, mediante las cámaras de conteo de personas, cuánta gente hay dentro y cuánta gente puede acceder a nuestro recinto. Como veis, también incluso está integrado dentro del cliente y podemos visualizar a tiempo real con una pantalla pues más o menos llamativa cuántas personas hay dentro y cuántas personas pueden entrar todavía, ¿vale? Esto, como digo, asociado con las cámaras de conteo de personas. Y aquí veis un resumen muy rápido de todas las características o todos los reportes que podemos hacer con este módulo, donde tenéis la gestión de colas, el conteo de personas, análisis de ruta, mapa de calor, análisis de temperatura con las cámaras termográficas, análisis de personas o de características con las cámaras de reconocimiento facial, con las cámaras de serie 7 y análisis de vehículos también, ¿vale? Nuestras cámaras de lectura de matrículas, aparte de hacer lectura de matrículas, os dan también las características del vehículo, de qué tipo de vehículo es, qué color es, qué fabricante es, etcétera. Pues se pueden hacer reportes también de ese tipo de información. También tenemos integrado toda la parte de intrusión, donde tenemos nuestra AXPRO y la futura híbrida, que todavía no ha salido de momento, integradas dentro de HikCentral, con lo cual también tenéis un módulo de intrusión que podéis utilizar. Y también otra de las novedades de las últimas versiones de HikCentral es la inclusión de los altavoces IP. En este caso, pues tenemos unos altavoces IP, ahora acabamos de ampliar la gama de producto, también podéis integrarlos dentro de HikCentral, de manera que, por ejemplo, cuando el conteo de personas detecte que está lleno el aforo, pues se puede mandar una notificación por el audio. O que cuando tengáis un cruce de línea de una zona perimetral, pues mande un audio de alerta, ¿vale? Cosas así se pueden programar. Y también está integrado dentro de HikCentral toda la parte de Digital Signage, que sería la parte de publicidad digital, donde podemos desde HikCentral gestionar qué materiales se mandan a todas las pantallas, cuándo se mandan, crear horarios, crear escenas distintas y de forma automatizada ir modificándolo, o que ante una alarma, por ejemplo, se ponga un aviso para evacuar el edificio, cosas así. Todo eso se puede gestionar también desde HikCentral. Y ya para ir acabando, nos queda, creo que este es el último módulo, que sería el centro de control. Tenemos toda la parte de gestión de video wall a través de nuestros decoders,
luego también con nuestras pantallas, se puede gestionar a través de los teclados IP o de los teclados tradicionales. En esta parte nosotros, pues bueno, añadimos esas características que hablaba antes de la funcionalidad que nos permite visualizar desde el puesto de operador y también la parte de las alarmas automatizadas, de manera que cuando recibamos una alarma cambiemos la escena del vídeo web automáticamente, o se pueden crear escenas programadas y que cambien por horario. Podemos hacer pues muchas funciones, la verdad que es uno de los módulos más útiles. Además, en las últimas versiones se ha añadido la posibilidad también que desde la tablet podáis gestionar el video wall, o sea que el operador puede desde una tablet, por ejemplo, gestionar todo el video wall, ir cambiando las cámaras, ir cambiando las escenas, mover los PTZ, etcétera, ¿vale? De una manera muy intuitiva. Y bueno, la última parte que es la de mantenimiento, que ya os digo, esta parte es sobre todo para saber cómo está vuestro sistema. Aquí incluso veis, por ejemplo, la integración con nuestros switches, donde podéis ver toda la arquitectura de red, podéis reiniciar los puertos de los switches de forma remota, si lo permite nuestro switch, etcétera. Veis el estado de todos los dispositivos, podéis hacer reportes automatizados del mantenimiento para saber cuántas alarmas habéis tenido. Y bueno, ya para ir acabando tenemos la parte de las capacidades del sistema. Otra de las características que hemos añadido últimamente es que también podéis instalar, además en una máquina física, obviamente, o en una máquina virtualizada, también podéis hacer despliegues en la nube con Microsoft Azure o Amazon Web Services. Podéis instalarlo también directamente en la nube. Y ya, pues, para ir finalizando, tenéis en nuestra página web una demo online donde os enseña todas las características, y también si os registráis podéis acceder a una licencia de trial de 90 días con la mayoría de las funciones que utilizamos, ¿vale? También os recomiendo que os paséis por nuestra web a la parte de soporte software SIG Central para ver todos los vídeos. Hay vídeos explicativos de todas las funciones, etcétera. También os podéis descargar, obviamente, todos los manuales, etcétera. Y bueno, esto es lo de los 90 días que os comentaba. Y nada, ya simplemente unos casos de éxito que son aquí de España, porque muchas veces sabéis que este tipo de software siempre nos preguntáis esto dónde está montado, se ha utilizado mucho, etcétera. Bueno, en España, de hecho, es el país de Europa que más instalaciones tenemos con GIG Central. Una de las más grandes que tenemos actualmente es la de Correos. En Correos tenemos, esto está un poquito antiguo, ahora ya vamos creo que por más de 10.000 licencias instaladas. Se gestiona todo desde su centro de control, desde su CRA. De hecho, tiene 5 servidores con arquitectura federada, esto no lo he comentado, pero también podéis hacer arquitectura federada para llegar a muchas más cámaras. También en el Corte Inglés de Sabadell, también en banca, en varios bancos tenemos, en BBVA. En Bilbao, por ejemplo, hicimos el Termibus de Bilbao, que es una instalación muy conocida allí, con también la gestión de Video Wall. De Smart Cities también hemos hecho muchísimas instalaciones. La primera que hicimos en su día fue en Roquetas de Mar, también en Tres Cantos, que es donde nosotros tenemos la oficina, con todo el sistema de reconocimiento de matrículas para el control de entradas y salidas de vehículos. También en instituciones públicas, por ejemplo, tenemos toda la Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana, más de 2.000 cámaras, la gestión de Video Wall, todo centralizado de sus sedes. También en Presidencia de Gobierno tenemos instaladas más de 1.000 cámaras con la gestión de los video wall. Y en Repsol, por ejemplo, para temas de infraestructuras críticas y energía, también tenemos GIG Central con más de 3.000 cámaras actualmente. Y nada más por mi parte, muchas gracias por vuestro tiempo. Ahora quedo atento a vuestras preguntas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante, muy completa. Ya sabemos que la herramienta así lo es y lo haces ver muy fácil, que realmente es así la herramienta. Por lo menos así parece. Eh, bueno, ahora sí, abrimos lo que es el chat ya está abierto como tal. Hay una persona que ya preguntó si en lo que es el sistema de conteo de personas, si se discriminan empleados de visitas. Eso te lo preguntó mientras que estabas hablando. Sí, sí, se diferencian. Tienes el módulo de empleados o el módulo de personas, que es como lo llamamos nosotros exactamente, donde puedes gestionar tus empleados para dar de alta a los usuarios con sus permisos, etcétera. Y luego el módulo de visitas es un módulo separado, ¿vale? Donde se generan permisos temporales que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, y luego se gestiona de una manera separada. Sí.
Perfecto. ¿Vos ves el chat, Pablo, o si no, avísame y te leo las preguntas? Sí, estoy buscándolo porque como tengo la pantalla Tranquilo, completa. yo te digo, dice, Andrés dice si para gestionar una cámara LPR es necesaria la licencia de pago. Sí, a ver, una cosa muy importante que se me ha quedado un poco en el tintero es que en Hikvision prácticamente todas nuestras analíticas están basadas en nuestro hardware, es decir, las analíticas siempre están o en la cámara o en el grabador, normalmente en la cámara. En el caso del LPR también es así, las cámaras nuestras de LPR ya tienen la funcionalidad, no necesitáis una licencia de pago si no queréis, lo que pasa es que las funcionalidades están más limitadas. Por ejemplo, si tenéis varias cámaras LPR, tenéis que ir cámara a cámara poniendo una lista blanca o una lista negra, por ejemplo, si queréis hacer una apertura de una barrera. En cambio, con Hik Central, con la licencia de pago de Hik Central, pues podéis tener una sola lista y podéis aplicarla a todas las cámaras que vosotros queráis. O luego, pues si tenéis la función de parking que comentábamos, pues ya tenéis funciones más avanzadas, pues por ejemplo el tema de aforo o el tema de tener una alarma si un vehículo pasa más de X tiempo en vuestra instalación, etcétera. Perfecto. Ahí sí, bueno, obviamente Pablo es el especialista, ya, pero si no queda claro algo, siéntanse libre a abrir el micrófono para consultar lo que sea necesario. La idea es que se vayan de este webinar con el conocimiento de la solución, con lo que ustedes sepan que le pueden ofrecer a sus clientes y obviamente cuenta con el soporte tanto de para cualquier duda. Estaba leyendo la pregunta de Ángel, que ahora sí que las estoy leyendo. Ah, perfecto. Sí, a ver, la pregunta es más del sistema de conteo, casi más que de Hik Central, por lo que leo. Al final nosotros en conteo de personas tenemos dos tipos de soluciones. Una que está basada en cámaras cenitales, que son las cámaras típicas que se instalan a la entrada justo arriba de la puerta. Esta cámara no diferencia nada, solamente ve los hombros y la cabeza, con lo cual no puede diferenciar los empleados de las visitas, pero luego sí que tenemos las cámaras de serie 7 que también hacen conteo por captura facial, que se llama. Esas cámaras están en la entrada, pero un poquito más hacia adentro y leen, digamos, en 45 grados. Y esas sí que pueden diferenciar empleados de personas, ¿vale? Ahí sí que puedes crear incluso una lista de repetición o una lista de empleados y quitar esas personas de la lista para tener un conteo más exacto. O sea que en ese caso, sobre la pregunta que hace, diríamos que con la serie 7 sí, con la serie de conteo de personas cenital no, pero bueno, es lo habitual. Perfecto. Esperemos, Ángel, que quede solucionado. Licencia adicional, en principio no, eso lo hace la propia cámara. Ahora sí. Gracias, Pablo. Nada. Bueno, veo que nadie, por lo menos por el momento, no han llegado más consultas al chat, nadie ha abierto los micrófonos, así que primero que nada agradecerles a todos por la participación, principalmente a Pablo, Paco, buenos días para vos, un placer tenerlos acá, agradecerles por el tiempo, como siempre, por todo el soporte, esperemos que estén muy bien y obviamente quedamos a disposición para lo que necesiten, cuenta con el soporte tanto de Homax como de Hikvision para cualquier duda o consulta que tengan al respecto. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, Pablo, gracias, Paco. Gracias. Hasta luego.